¿Cuántos saben que ya estamos, si no estamos en el fin, estamos en el principio del fin? ¿Cuántos sienten eso o saben eso o creen eso? ¿Verdad? El fin de los tiempos, ¿verdad? Porque Jesús habló del fin de los tiempos. Y la Biblia habla del fin de los tiempos. Entonces todo lo que tiene un principio tiene un fin. Entonces, sin duda alguna que Dios ya tiene todo programado, Dios ya tiene todo planeado. Así como en el principio, dice Génesis, creó Dios los cielos y la tierra, también va a ser un fin, ¿verdad? Porque es algo que se creó. Dios no tiene principio ni fin. Él es el alfa y la omega, primero y el último. No tiene principio ni fin porque es eterno, ¿sí? Y bueno, las parábolas, quisiera antes de entrar a la parábola, ahorita que empecé a hablar del fin, vayamos a Mateo, pues ahí mismo en Mateo, vamos a estar en Mateo 25, ¿verdad? Pero nos vamos un capítulo anterior, al 24. Jesús habló de las profecías que iban a acontecer, y el capítulo 24 es un capítulo muy, muy importante en la escatología bíblica, y el 24 es un tema profético, es el clásico profético por excelencia, Mateo 24. Así como están, cierra tus ojos y vamos a hacer una oración. Señor Jesús, háblanos hoy con tu Espíritu Santo, háblanos por medio de tu palabra, háblanos a través de tu Hijo, como dice la palabra que en los últimos tiempos tú nos estás hablando a través de tu Hijo, de Jesucristo, que es el Verbo encarnado, esta palabra que se hizo carne. Ahora también háblanos, Señor, a estos jóvenes, háblanos a la iglesia, Señor, y que podamos estar preparados para tu venida. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Si ustedes se fijan ahí en el 24:1 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estaban hablando del templo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí no está hablando de un periodo de años, hay siglos y es del fin del mundo, ¿verdad? El fin de todo. Dinos por favor, ¿cuándo serán estas cosas que nos estabas hablando? Que cuando dijo Jesús: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Era el templo judío. Era donde estaba predicando Jesús. Era el segundo templo judío. El primer templo pues fue el que hizo Salomón. Después los invasores babilónicos destruyeron el templo, destruyeron el muro, y los judíos se quedaron sin templo. Pero después hicieron otro templo, que lo hizo Zorobabel, lo remodeló Herodes, y era donde estaba Jesús ahí. Y los judíos estaban emocionados con su templo. La gente se emociona con su religión, se emociona con su iglesia, con su denominación. La gente le gusta ver símbolos. Y entonces le dijeron: mira, como que le estaban mostrando: mira nuestro templo, qué bonito es. Y ahí es donde Jesús les dijo: de cierto os digo que todo esto que ven no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. Y como Jesús es un profeta, era un profeta de profetas, ellos le creyeron. Le creyeron que de cierto ese templo se iba a destruir también. Ya sabían la historia de un templo que había sido destruido, entonces dijo: oye, pues nos está diciendo que esto se va a acabar, se va a destruir. Y ya cuando está en el monte de los olivos, le preguntan otra vez: Señor, como más urgentemente, más desesperadillos, ¿verdad? Oye, dinos por favor,
explícanos bien, ¿cuándo van a hacer todas estas cosas de que se va a destruir el templo y no va a quedar piedra sobre piedra? ¿Y qué señales le agregan? ¿Y qué señales habrá de tu venida? Porque él ya había dicho que iba a venir, ¿sí? Y del fin del mundo. Y ahí pues nos habla de las señales en Mateo 24, no lo vamos a ver ahorita, todo Mateo 24, vamos a ir al 25, pero ahí habla de las señales, ¿verdad? La primera señal es el engaño religioso. Mirad, mucho ojo, que nadie os engañe. ¿Verdad? Esa es la primera señal, ojo. La primera señal de que estamos en el fin de los tiempos es que hay engaño religioso, bastante. Y la gente es engañada, dice que a muchos engañarán. Y ahora con el internet y los programas de televisión y enlace y todos esos predicadores que muy diversos y muy carismáticos, mucha gente se deja engañar, ¿sí? Porque le falta algo a esas personas, que ahorita también lo vamos a ver. Jesús dijo, mirad que nadie se engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. El Cristo quiere decir el ungido, quiere decir el enviado, el Mesías. Y a muchos engañarán. Y ahí siguen las señales, guerras, rumores de guerras, terremotos, muertes, como ahorita estamos viendo mucha muerte, muchos asesinatos, muchos crímenes. Sí. Ahí está la palabra, ¿va? Sí, estoy haciendo un resumen, no me voy a ir por toda la palabra así como está ahí, porque si no, no acabo. Y se le van a levantar nación contra nación, reino contra reino. O sea, engaño religioso, rumores de guerras, terremotos, ¿sí? Etcétera, y muerte. Entonces, todo eso va a suceder. Y viene ahí hablando más de engaño y de profetas falsos. Entonces sí estamos en el fin. Estoy haciendo un poquito de comentarios antes de entrar a la parábola para que entendamos que sí estamos en el fin, porque el tema global es las parábolas del fin. Y si nos vamos a Daniel, vámonos a Daniel rápidamente. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. ¿Verdad? El capítulo 12. En el capítulo 12 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, de Israel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, eso habla de gran tribulación en la tierra. Algo sin precedentes, que Jesús también lo mencionó en Mateo 24. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. O sea que Israel también va a ser salvo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. O sea, muchos van a resucitar. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Está hablando otra vez del fin. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Vea, este libro de Daniel pues fue escrito siglos antes de Cristo. O sea, ya estamos hablando que hace miles de años. Y en ese entonces, como todavía no estaban en los principios del fin, no se iba a entender bien este libro, esta profecía. Y dice, cierra el libro, cierra la visión, ¿sí? Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Entonces, ahorita que estamos en el tiempo del fin, ya estamos entendiendo más del libro de Daniel. En Apocalipsis 22, ahí viene que Dios le dice a Juan que no selle el libro.
Déjeme buscarlo porque no lo traía aquí en el bosquejo, sino se me vino a la mente ahorita de repente, ¿verdad? Le dice que no selle el libro, que no selle la visión, porque el tiempo está cerca, porque el tiempo está cerca, ¿sí? 22:10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. O sea, a Daniel le dice, cierra las palabras de este libro, séllalas, hasta el tiempo del fin. O sea, se va a abrir hasta el tiempo del fin. Y a Juan le dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. O sea, ya estamos en ese tiempo. Los tiempos del fin empezaron a partir de que Cristo apareció en la tierra. Ahí ya empiezan los tiempos del fin. Pero ¿por qué no sucedió ya hace como 2000 años? Bueno, porque un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea, los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros, ¿sí? La eternidad Dios la ve diferente a nosotros. Nosotros vivimos en un cronos, en una edad cronológica, y todo pensamos que va a suceder rápido, ¿sí? Pero esto ya está cerca, esto ya estamos ahorita. Han pasado 2000 años. Este Apocalipsis, pues Juan lo escribió terminando el siglo I, en el año 100 de nuestra era. O sea, hace 1900 y cacho de años. Pero ahorita, si vemos que la profecía que Daniel dijo, muchos van a correr de aquí para allá. ¿Y la ciencia qué? Aumentará. ¿Ha aumentado la ciencia? Claro que ha aumentado la ciencia. Y exponencialmente. Si analizamos la historia, analice la historia, y todavía en el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, o del siglo XIX, no había luz, ¿verdad? No había luz, no había automóviles, eran puros caballos y carretas. ¿Se han fijado los pueblitos cómo sus calles están bien chiquitas? Más los centros de las ciudades, el centro antiguo, son callecitas bien chiquitas, donde no caben los carros estacionados. ¿Por qué? Porque son hechas para carretas y caballos, no había carros, ¿verdad? Ahora hay avenidas, vas a Estados Unidos y son puros freeway, expressway, todo es para carros, ¿verdad? Porque hemos avanzado en menos de 100 años, puedo decir que 70, 60 años, la ciencia avanzó estratosféricamente, ¿verdad? 1969, el viaje a la luna. Los aviones son del siglo XX. Los carros con Henry Ford, ¿verdad? Principio del siglo XX. ¿Qué más? ¿Qué más sucedió en el siglo XX? Las computadoras en los 80s. Ya a fines de los 70s empezaban, ya en los 80s yo tenía una computadora en la oficina, pero eran puros comandos y la pantalla era oscura y las letras verdes. No era amigable el sistema. Entró Windows y ¡wow! Entonces se ha aumentado la ciencia, ¿no? Los medios de transporte antes del carro y del avión del siglo XX, del siglo XIX, eran los mismos medios de transporte de hacía siglos. La conquista en 1492, las 3 carabelas con Cristóbal Colón, eran las mismas embarcaciones que usaba Pablo. En el año 100, en el primer siglo, o sea, todos esos siglos, casi 15 siglos, estuvimos sin ciencia, sin avance tecnológico. O sea, vea cómo sí estamos en el fin de los tiempos. La ciencia ha aumentado y ahorita ya van a suceder cosas que dan miedo, ¿verdad? Increíbles. Cosas que pensábamos antes que eran increíbles. Con la ciencia, como va, vamos a ver cosas tremendas. Ya hay operaciones, va a haber operaciones de corazón con la robótica. Y los cirujanos no van a tener que batallar tanto. Los robots van a hacer todo computadorizadamente, preciso. Eso es impresionante.
¿verdad? Carros que vuelen va a haber. Imagínate. Híjole, ¿verdad? Entonces, esa profecía que le dio Dios a Daniel, sella las palabras de este libro hasta el tiempo del fin, porque van a andar todos de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y sí, andamos de aquí para allá por la tecnología, por los aviones, por los carros, por los vehículos. Ahora sí podemos desayunar aquí en México y a lo mejor cenar en París el mismo día. ¿Verdad? Tremendo, de aquí para allá, pum, pum, pum. Y andamos de aquí para allá en tramos de 100 kilómetros, de 200 kilómetros, vas y vienes el mismo día, y antes tardaban días. Y los viajes de más lejos tardaban meses. Entonces, estamos en el tiempo del fin. Por eso, estas parábolas son interesantes. Ahora sí vamos a Mateo 25, nomás quería darles así un vislumbre de que sí estamos en el fin. Fíjate, qué interesante. Estamos en los tiempos finales. Quizá el principio del fin, o no sé qué tan avanzado ya estamos, pero ya a veces yo pienso que en cualquier momento viene el Señor. Cualquier momento. Y ahí en Mateo 24 lo dice, que Él está a las puertas. ¿Sí? Así como la higuera que ves que reverdece, cuando parece que está seca, ves que empieza a renacer, es que el verano está cerca. Y dice, así estoy a las puertas. Entonces, vamos a leer la parábola. ¿Quieren? Capítulo 25, del 1 al 13. Entonces, la leemos alternadamente, yo empiezo y ustedes le siguen, y así nos unimos en el 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Todos velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad, pues, o sea, estad despiertos, estad esperando la venida del Señor. Y le digo algo, la iglesia ahorita no está esperando. Es más, la mayoría de las iglesias no predican ya la venida de Cristo. ¿Sí? Pocos predicadores tocan el tema profético, escatológico. Entonces, ¿por qué? Porque están dormidos, están cabeceando. ¿Cuántas cabecearon? ¿5? No, todas. O sea, el que cabecees y que duermas no quiere decir que te vas a quedar, pero todas esas representan a la iglesia, ¿sí? Pero lo que nos está enseñando el Señor es que hay algo importante que debes de tener para que cuando venga el Señor, aunque estabas dormido, despiertes porque oyes la voz que viene, están diciendo, están gritando, ¡hey!
ya viene el esposo, ahí viene, ya llegó, salid a recibirle. Y entonces, pero estás preparado, porque traes tu aceite, porque traes hasta aceite de reserva. Las prudentes, pero las insensatas no traían suficiente aceite. Se fueron nomás con el de la lámpara, porque pensaron que iba a regresar pronto el esposo. La cuestión de la dormitada es porque se tardó el esposo, fíjate. Y por eso mucha iglesia dice, hombre, ahorita no va a venir, ahorita predícales de prosperidad, predícales de superación, predícales de un tema así jocoso, interesante, que la iglesia esté tranquila, no les hables de pecado, háblales de triunfo, ¿verdad? Vas a ser un campeón, vas a tener éxito, vamos a reinar, vamos a dominar este mundo, porque Cristo dice que somos hijos del Rey. Eso es lo que la iglesia ahorita se enfoca mucho. Y que vamos a tener todo lo que queramos, y lo declaramos, y si lo decretamos. O sea, a veces la iglesia está dormida, cuando no estás esperando a Cristo. Porque si el esposo viene, porque él dijo que iba a venir como ladrón. ¿Cuándo viene el ladrón? Pues en la noche, a medianoche, cuando estás más dormido, ¿verdad? Dicen cuando estás más dormido es ya como a las 5 de la madrugada, 4, 5. Es cuando estás pero profundo, ¿sí? Si te acuestas tarde, si te acuestas después de las 12, no duermes igual, no duermes a gusto, no duermes bien. Pero si te duermes antes de las 12, a las 10:30, 11, caes como piedra ya cuando agarras el sueño, y las primeras horas no estás profundamente, pero ya después de las 2 estás en una etapa ya bien relajada. 3, 4 ya no te despierta nadie, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó aquí? O sea, dice versículo 5, vean, y tardándose el esposo, ¿qué dice? ¿Cabecearon cuántas? Todas. Y se durmieron. Todas las 10 vírgenes, ¿sí? Ahora, ¿por qué habla de vírgenes, de un esposo? Porque la cultura judía, para realizar las bodas judías, era algo muy sui generis, ¿verdad? La boda judía es muy especial. Es una fiesta que puede durar hasta 7 días, ¿sí? Imagínate, una boda judía, pues es que era boda judía. Aquí los mexicanos nomás hacemos tornaboda cuando mucho, mariachi, ¿verdad? Pero la boda judía empezaba así. Y ahora nosotros aquí en Occidente, y ya al pasar los siglos, ahora hay un noviazgo. En el Antiguo Testamento no había noviazgos. ¿Sí saben? No había noviazgos. Los padres escogían a la novia. ¿Cómo ven? ¿Verdad? Los padres escogían. ¿Sí? Abraham mandó a su criado a escogerle novia, ¿para quién? Para Isaac, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando alguien escogía a su hija, que era padre, el padre decía, bueno, pues sí te la doy, pero dame una dote, ¿verdad? Y si él veía al candidato que no era muy atractivo o que no había mucha esperanza de que prosperara, decía, no quiero que se la lleve, no le va a ir bien a mí. Le ponía una dote inalcanzable. Si la quieres, ahí está la dote. ¿No? Bueno, la decisión era de los padres. Entonces, ya se hacía un compromiso. Cuando ya se hacía el compromiso, ¿sí? Se desposaban. Hacían un compromiso de esponsales, donde ya estaban pues comprometidos, pero todavía no podían vivir como esposos, todavía no se casaban bien, así la boda formal, vamos. Y entonces el novio se iba. ¿A qué se iba el novio? ¿Qué creen?
a preparar para la casa donde iban a vivir. ¿Sí? Entonces es bien importante, hay que agarrar esas costumbres judías de perdido. Muchachos, si no tienen casa, de perdido, tengan la visión de que algo bien importante para el matrimonio es tener una casa. No te vayas con mamá suegra, por favor, porque va a fracasar. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y si te vas, vete unos meses, nomás mientras buscas una casa de renta o algo. Entonces, un año se iba el novio a preparar todo para también la fiesta, trabajar duro, y la novia se quedaba en la casa paterna, ¿no? Y entonces, después de un año, venía el novio. Por eso aquí vemos que dice, Jesús nos está diciendo, porque son palabras de Cristo, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Vean como las parábolas. ¿Qué son las parábolas para empezar? ¿Qué son? A ver, ¿alguien me puede definir qué es una parábola? No una parabólica, ¿eh? ¿Mande? Un relato que tiene una enseñanza. ¿Alguien más le puede agregar algo? Como escenas de ese relato en escenas, ok. ¿Qué más? Todo va bien, van bien, nomás agregarle un poquito más. A ver. Son relatos que tienen que ver con qué? Con la vida que real o que ya cotidiana, que ya conocen todos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un sembrador que salió a sembrar, ¿sabían lo que era sembrar? Claro, ¿verdad? Cuando habló de la pesca también. O sea, son historias que no son verídicas. O sea, son historias de casos de la vida real, cosas cotidianas para enseñarnos, como dijo ahorita Moy, relatos que nos dan una enseñanza. Cosas cotidianas que nos pueden enseñar algo espiritual, verdades espirituales, ¿verdad? Entonces, no todo lo que está diciendo se va a encajar al pie de la letra, porque a veces queremos, no, esto significa esto y esto y esto y esto, y no es así, porque luego por ahí se pierden muchos en la alegoría, ¿verdad? Lo que importa es que entiendas qué quiso decir Jesús, lo más importante que te quiso enseñar aquí. ¿Sí? Por eso dice, el reino de los cielos no dice que es igual, dice es semejante, es parecido a una boda judía, a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Parece que la traducción aquí es novio en el original, porque todavía no es esposo. Y muchos de los teólogos eruditos, exégetas, dicen que las 10 vírgenes no eran las novias, sino entonces estaríamos diciendo que pues apoyamos la poligamia, ¿verdad? No, eran las doncellas, como las damas aquí, como lo que se usa aquí, ¿no? Que iban a servir en la boda, iban a hacer arreglos, adornos para que todo. La novia, esa ya estaba asegurada, ¿verdad? Que se iba a ir con el novio. Y estas vírgenes, pero también estas vírgenes representan la iglesia, ¿sí? Nosotros, la iglesia de Cristo, ¿sí? Ahora, estas 10 vírgenes clasifica 5 como, ¿cuál es la característica? Insensatas, y 5 prudentes, o 5 imprudentes y 5 prudentes, como quieras llamarle, o 5 necias y 5 inteligentes o sabias, ¿verdad? Que razonaban bien. Algunos dicen, y yo no creo que sea tampoco porque es como les digo, empiezan a agarrar ideas de los detalles y dicen, no, entonces quiere decir que la mitad de la iglesia se va a quedar. No, ¿verdad? No, a lo mejor se queda el 80. Pues no nos está diciendo eso, nos está diciendo una historia que nos enseña algo y que de esas 10 personas que estaban esperando al novio o el futuro esposo, 5 eran muy prudentes y dice, las insensatas, las necias, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite.
Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor que decía: aquí viene el esposo, lo que les decía. Entonces ya pasó mucho tiempo y los vecinos y todos los del pueblo empezaron a ver que ya venía el novio. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Así dice? Chéquenlo bien. Nuestras lámparas se apagan. O sea, que sí tenían aceite, pero no tenían reserva, no llevaban vasijas. ¿Sí? Y ya había pasado mucho tiempo y las lámparas ya se estaban. ¿Ustedes han usado lámparas de aceite o de petróleo? Hace mucho se usaban. Entonces ya cuando casi te estaba acabando el gas o el petróleo, la mecha era de tela, de trapo, empezaba a hacerse más chiquita y la luz, la llama se empezaba a hacer más chiquita, porque ya casi no tenías combustible. Entonces se va a apagar, si no le echo más petróleo o aceite se va a apagar. Y las prudentes sí traían vasijas, traían reservas, ¿verdad? Danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Ahora, aquí muchos interpretan, fíjense también, dentro de la iglesia hay varias interpretaciones. Muchos interpretan que el aceite es el Espíritu Santo. ¿En la Biblia se menciona el aceite como tipo del Espíritu Santo? Pregunto. Como símbolo. ¿Sí se menciona? Sí, por eso. Se menciona entonces como símbolo, ¿verdad? La unción, ¿verdad? Así es. Entonces sí hay un símbolo del aceite como Espíritu Santo. Por eso muchos dicen, bueno, es que si no tienes el Espíritu Santo, entonces no te vas a ir. Y interpretando eso. Y estas no tenían el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Ok? Así es una interpretación. Pero en realidad, ¿qué es lo que no tenían? Porque ¿cuántos ya tienen a Cristo hoy? ¿Tienen a Cristo en su corazón? ¿Creen que ya está el Espíritu Santo en ustedes? Porque ¿qué recibieron cuando se arrepintieron de sus pecados, abrieron su corazón a Cristo? ¿Qué recibieron? Empezó a morar el Espíritu Santo. Ok. Dice Romanos, vamos a Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu de Cristo obviamente es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de él. ¿Sí? Entonces, y sigue diciendo ahí Romanos, el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. 11. Y si el Espíritu Santo, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, vamos a resucitar. O sea que sí nos vamos a ir con Él. Si resucitamos o si el Señor nos arrebata en el rapto. ¿Sí? Entonces, claro, podemos ahorita hacer una polémica y hablar también del bautismo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, desde que nosotros ya aceptamos a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, ya está aquí. Dice que más adelante, ese capítulo 8 de Romanos, dice que el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que somos hijos de Dios.
¿Sí? ¿Cuántos sienten que el Espíritu Santo les da testimonio a su espíritu de que son hijos de Dios? Levante su mano. ¿Verdad? ¿Ok? Sí. Aquí lo dice, mira, vamos a leer el 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo, aquí habla del Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos en Cristo, con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Entonces, si somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo, y también eso quiere decir que hemos nacido de nuevo. ¿Sí? Porque ya no andamos en la carne, dice. Si el Espíritu de Cristo está en ti, dice, el cuerpo está muerto al pecado. ¿Sí? Entonces, si nosotros ya somos cristianos, nacidos de nuevo, vamos a dar frutos de arrepentimiento. ¿En qué conoces que uno es cristiano y otro no? Pues en los frutos, ¿no? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Hay gente que hace una profesión de fe y dice, bueno, yo ya pasé, hice la oración de fe y ya soy salvo. Pues apenas Dios. ¿Verdad? ¿Y tú? ¿Por qué? Porque yo conozco gente que, y he platicado con amigos, no, él ya hizo la oración de fe. Pero hizo la oración de fe y jamás siguió en la iglesia y jamás leyó la Biblia y jamás dio frutos de arrepentimiento y sigue viviendo como cualquier impío. Yo digo, pues se me hace que nomás hizo la profesión, llevó la lámpara y todo, pero no es un aceite que perdure, ¿verdad? Para cuando venga el Señor. Entonces, analízate hoy. ¿Estamos listos para esperar al Señor? ¿Ya eres salvo? ¿Has nacido de nuevo? Sigue diciendo la parábola que todas aquellas vírgenes se levantaron cuando oyeron que venía el esposo, sus lámparas y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron, danos de vuestro aceite, para que no se apaguen las lámparas nuestras. Mas las prudentes dijeron, diciendo, para que no os falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Ahora, ¿la salvación se compra y se vende? Pues no, ¿verdad? Pero es una expresión, volvemos, es semejante, no todo va a encajar. Es como si yo les digo ahorita, traigo una idea, cómprame la idea. Te vendo esta idea, cómpramela. No es porque se la esté vendiendo por dinero, sino es para que ustedes la acepten, la capten, la reciban. ¿Sí? La salvación no se compra ni se vende, es gratuita, es un don de Dios. Dice que no es por obras, ni siquiera por lo que tú hagas, por méritos, sino por la gracia. ¿Sí? Entonces, hay mucha gente que va a estar como las 5 vírgenes insensatas, que está en la iglesia, que está en una religión, que conoce de Cristo, que quizá ha hecho una oración de fe, pero no es cristiano. ¿Me explico? Pero no está viviendo en un nuevo nacimiento. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, cuando Nicodemo llega Nicodemo con Jesús en la noche, porque era un jerarca judío, era un líder religioso, y quería saber más de él, y le dice, sabemos que vienes de Dios, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer los milagros y las obras que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús no le dijo, qué padre, ya eres salvo porque sabes todo eso. No, Jesús le dijo, oye Nicodemo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Es decir, no basta con saber, no basta con leer, no basta con congregarse, no basta con hacer una profesión de fe. Tienes que nacer de nuevo. Estoy seguro que estas 5 vírgenes que tenían aceite suficiente habían nacido de nuevo y las otras no. Cuando llega el esposo,
que están anunciando, oye, ya está, ya el esposo ya está aquí. Ya no había oportunidad de arreglar las cosas. Cristo ya estaba ahí. Así va a ser cuando Él venga. Él ya va a estar aquí, ya no va a haber oportunidad de déjame ir a arrepentirme. Si Dios ya conoce tu corazón, que nunca te arrepentiste. ¿Verdad? O sea, la salvación implica arrepentimiento. Y el arrepentimiento no significa nada más remordimiento por los pecados y seguir en lo mismo, sino es cambiar de ruta. Tú vas dirigiéndote a un camino, ¿verdad? Y para poder decir que ya te arrepentiste es pararte y decir, no voy bien, por aquí no voy bien. Me regreso y busco el camino correcto. Por eso, cuando Isaías dice, Isaías o Jeremías, no recuerdo, dice, preguntad por las sendas antiguas y preguntad sobre esas sendas antiguas, ¿cuál es el camino verdadero? No dice que sigamos las sendas antiguas, porque las sendas antiguas de ese tiempo eran paganas, eran sendas equivocadas. Dice, en esas sendas busca dónde está el camino y sigue ese camino. El camino es Cristo. Cristo es el camino. Entonces, hay que arrepentirnos. Fíjate, una vez veníamos de la Isla del Padre con la familia. Y le dije a mi esposa, oye, ando cansado, mejor tú manejas un rato. Ya en McAllen me lo dejas. Y salimos y se lo dejé a mi esposa. Y atrás de mí venía un cuñado mío con su familia. Entonces mi esposa se equivocó. Y yo ya traía gasolina nomás para llegar a McAllen. Y dije, no, sí llegamos con esa gasolina. Y entonces, cuando despierto, me doy cuenta que mi esposa iba por otro camino, que no iba a McAllen, iba hacia Raymondville, Texas, iba hacia adentro de los Estados Unidos. Y entonces ese camino era el equivocado. Aparte, como ya había avanzado, ya se estaba acabando la gasolina. Dijo, oye, pues ¿qué? ¿Dónde vamos? Dijo, vamos bien, vamos a McAllen, ¿verdad? Porque si es el perdido cree que va bien, ¿sí? El religioso piensa que va bien. El que no tiene a Cristo realmente piensa que a lo mejor está agradando a Dios, pero no. Entonces le digo, oye, pero no, pues ya se va a acabar la gasolina. Pues ahí viene mi hermano atrás. Pues es que tu hermano viene siguiéndote porque él tampoco sabe, ¿verdad? Porque como dijo Jesús, estos son ciegos, guías de ciegos. Y hay líderes religiosos que te van conduciendo por el camino equivocado. Y entonces cuando yo despierto digo, no, espérame. No, hombre, ya estamos llegando aquí a la línea para pedir permisos. Y entonces llegamos ahí y le digo al aduanal, discúlpeme, nos equivocamos, no vamos a entrar a los Estados Unidos, vamos a regresarnos a la frontera. No, entonces aquí de vuelta. O sea, ¿qué hice? Me arrepentí del camino en que andaba y di media vuelta y entonces sí nos fuimos por el camino correcto. Y ahora la bronca era que ya se estaba acabando la gasolina. Y el cuñado también, ¿qué pasó, Raúl? No, pues vamos mal. ¿Cómo? Hasta mis hijos me decían, oye, como que aquí no es, papá. Y yo le decía, no, vamos bien, Raúl sabe por dónde vamos. Y no era yo el que iba manejando, era mi esposa, ¿verdad? Era mi esposa, yo iba dormido. Pero él pensaba que era yo. Entonces, vea cómo eso es arrepentimiento, jóvenes. Cambiar de ruta equivocada y realmente tomar la ruta correcta. El pecado, el vivir sin Dios no es la ruta correcta. El ser influenciado por el mundo y vivir como el mundo vive sin Cristo, el no reconocer a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, no es la ruta correcta. Hay caminos, dice la Biblia, que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. ¿Sí? Entonces, si decimos, como algunos interpretan, bueno, es que si no tienes el Espíritu Santo no vas a ser salvo. Bueno, si no tienes, y muchos lo interpretan así, o sea, si no hablo en lengua, si no tengo el bautismo del Espíritu Santo, ya marché. No, el Espíritu Santo lo tienes porque realmente eres un hijo de Dios, ¿verdad?
Si tienes esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo, es un plus más, ¿verdad? Es algo que te va a ayudar, sus dones, el creer en el bautismo del Espíritu Santo te va a conectar más con Dios. Pero tú ya tienes a Cristo. Cuando te arrepentiste de tus pecados, ya lo tienes, ¿sí? Cristo, el ladrón que estaba en la cruz, que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ni siquiera fue bautizado en agua. Y el otro le decía: si eres hijo de Dios, bájate, bájate y sálvanos a nosotros. Pero el otro sí creyó que Jesús era el rey y le dijo: oye, déjalo, él es un hombre justo, nosotros estamos aquí por pecadores. Y es cuando le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo? Ay, de Cristo. ¿Qué le contestó? ¿Eh? ¿Qué le dijo a Aide? ¿No lo has leído? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Aguas, estemos velando, porque cuando viene Cristo nos puede sorprender, ¿sí? ¿Estamos esperando a Cristo? ¿Estamos dando frutos de arrepentimiento? ¿Estamos velando, esperando? ¿Deseamos que venga Cristo? O a lo mejor dicen: no, hombre, ya, que nos deje aquí para poder casarnos porque queremos experimentar el amor. Bueno, si es su voluntad, se van a casar un día. Más cásense con un cristiano, por favor, con alguien que haga la voluntad de Dios, con alguien que esté velando, esperando la venida de Cristo Jesús, ¿verdad? Y entonces, las prudentes, llegó el momento que llegó Cristo y estaban improvisadas, ¿verdad? Mucha gente, cuando venga Cristo, van a estar, aunque estén en una iglesia, no van a tener ese aceite, no van a tener la salvación. Sin salvación no te vas a ir con Cristo, ¿sí? Claro que los que tienen la salvación tienen también el Espíritu Santo. Claro que tienes que tener frutos de arrepentimiento, ¿sí? Es decir, aquí los que se van a ir son los que han hecho una profesión genuina y se han arrepentido y están llenos del Espíritu Santo, y cada día quieren llenarse del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice en Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, sino antes que sed llenos del Espíritu Santo. Dice: estate llenando. En el original esa frase significa presente continuo. Sed llenos es, en griego, en el original es estate llenando cada día llénate. Y nos llenamos por fe. Cuando tú elevas una oración a Dios y le dices: lléname de tu Espíritu Santo, Señor, este día quiero estar ungido, quiero estar lleno, quiero decirle no al pecado. Si el Espíritu Santo está en mí, mi cuerpo va a estar muerto al pecado y voy a vencer. Y si llegas a fallar, porque somos humanos, vas a sentir esa carga. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Arrepentirte. Dice que si hemos pecado, abogado tenemos, a Cristo, el justo, el que nos puede perdonar y nos limpia de toda maldad. Entonces, es una parábola intimidante, ¿eh? Porque realmente al final Jesús dice, o sigue narrando la parábola, que las otras vírgenes: vayan mejor ustedes y compren. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Vea la desesperación. Cuando la Biblia repite algo, es desesperante, quiere decir desesperación. Señor, Señor, ábrenos. Ya estaban afuera. Ya estaban afuera desde que no estaban preparadas y no se habían provisto de eso que las iba a llevar con el esposo, que es la salvación, ¿sí? Y entonces él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Hay otra frase así en la Biblia que Jesús dijo: no os conozco. ¿Alguien se acuerda? Ahí está.
porque Jesús les dijo a aquellos hombres: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Vea, 3 ministerios poderosos: echar fuera demonios, profetizar, que es muy de moda ahorita, y hacer milagros. En tu nombre lo hicimos. Apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Y no es de que no te conozca de cómo estás, cómo te va, no, sí los conocía. No los conoce, no es cognitivamente, sino no los conocía porque ellos no lo conocían a Él, realmente no habían conocido a Cristo. No había un conocimiento espiritual, no había un arrepentimiento. Por eso no te conozco, no eres mío, ¿verdad? Les estaba diciendo eso. No eres de Cristo, aunque hiciste todo eso, porque dice: no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de Dios entrará al reino de los cielos. Porque Señor, volvemos a repetirlo como otras veces, Señor quiere decir dueño, ¿verdad? Si tú le dices Señor, es que tú eres su esclavo, tú eres su siervo, haces lo que Él dice. Y entonces Jesús les dijo: no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Fíjese qué difícil, porque yo a veces veo gente que simplemente cuando les dices: oye, ¿ya te bautizaste en agua? Dice: pues no, pero todavía no. O sea, no está listo. O sea, te está diciendo: todavía no me he arrepentido. Todavía quiero seguir probando el pecado. Todavía quiero seguir en mi camino equivocado. Otro ratito se ve muy bonito aquí. Aunque sé que no voy donde debe ser, a donde debo de ir, se ve muy bien. Ahí te das cuenta que ese es de las vírgenes insensatas. Porque cuando tú ya tienes a Cristo, pues como el etíope: oye, aquí hay agua, Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y el etíope le dijo: ¿crees de todo corazón que Jesús es el Señor y que ya Dios lo levantó de los muertos, ya resucitó? ¿Crees de todo corazón? Sí, sí creo. Entonces no impide nada. Tú ya crees con todo tu corazón, crees en Cristo para salvación, no crees en Él intelectualmente, como un profeta, como hasta puedes creer como Dios. Dice Santiago que también los demonios creen en Dios y tiemblan. ¿Te das cuenta? O sea, hay algo más. Hay que creer en la confianza de que Él es el que me puede salvar y que ya me ha salvado por fe, por gracia. Entonces, y estar preparado. Si yo ahorita me descuido o me quedo dormido totalmente y no espero la venida, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues a lo mejor voy a empezar a vivir como vive un impío. ¿Cómo vive un impío? Pues sin Dios, sin esperanza, en el mundo, en el pecado, alejado de Dios, no glorificando a Dios en todo lo que hago, no tomando en cuenta su voluntad. Pero si soy hijo de Dios, he nacido de nuevo, tomo en cuenta sus ordenanzas, su palabra. ¿Sí? Vengo a congregarme porque sé que aquí Dios me va a hablar. Aparte glorifico a Dios con el cuerpo de Cristo, que son mis hermanos en la fe. ¿Sí? Y aparte doy testimonio a otros que no conocen a Dios de lo que yo he vivido. ¿Sí? Yo estoy seguro que muchos se van a ir, pero también muchos no se van a ir, porque no están esperando al Señor. Ahora, este tiempo es el tiempo del fin, por eso Jesús les daba estas parábolas. El reino de los cielos será semejante, o sea, cuando llegue ese tiempo va a ser semejante. Está diciendo: algunos van a estar esperando mi venida, preparados, nacidos de nuevo, y otros nada más van a estar viviendo una religión. ¿Sí? O sea, con sus lámparas, quizá con aceite, pero cuando no van a poder esperar hasta que, no van a perseverar hasta el fin. El que perseverar hasta el fin, ¿qué dice? Este será salvo. ¿Sí? Porque vamos a perseverar por su gracia. Su gracia es lo que nos mantiene firmes en esta salvación.
¿sí? Y el que no tiene la gracia de Dios es que no la ha conocido. Entonces, yo les invito, jóvenes, que glorifiquen a Dios en todo lo que hagan y que esperen al Señor, vivan demostrando que están esperando al Señor, que saben que en cualquier rato el Señor viene. Y si tú no estás preparado, prepárate desde ahorita, arrepintiéndote de tus pecados, haciendo la voluntad de Dios, y que todo lo que hagas glorifique a Dios. Analízate, si tú lo que haces no piensas si vas a agradar o desagradar a Dios, a lo mejor todavía no te has arrepentido. Si todavía tu conciencia no te habla y dices, no tiene nada de malo, y sigues haciendo o sigues en la ruta equivocada, es que falta que te arrepientas, falta que conozcas a Cristo, falta que llenes tu lámpara de aceite, ¿sí? Y que esperes al Señor. ¿Están listos? El tiempo se acerca. Cada día más estamos viendo la maldad multiplicada, estamos viendo más la ciencia multiplicada, y es bueno que haya ciencia, pero es una señal de que Cristo viene pronto. Los gobiernos cada día están aprobando más la agenda del enemigo, ¿sí? La perversión, la muerte, todo lo que a Dios no le agrada o lo que Dios nos prohíbe lo están aprobando. Quiere decir que esa dictadura del anticristo está por empezar, o ya está, como decía Pablo, el misterio de la iniquidad ya está activo, ya está. O sea, yo creo que para que venga el Señor no falta nada. Él no ha venido, con eso termino. Vea 2 de Pedro 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Y aquí vamos a ver que muchos, hasta en esa época, ya estaban cabeceando, diciendo, no hombre, el Señor no va a venir, ya ves que no ha venido, no va a pasar nada. Y dice desde el versículo 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memorias de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Ahí está el engaño religioso, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, viene el día del juicio. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche, y en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y ella habla del juicio final, la destrucción final, la ira de Dios. Póngase de pie. Pedro, me gusta lo que dice. No piensen que el Señor está retardando su promesa, sino más bien crean que Él es paciente, que no ha venido porque está siendo paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, nos está diciendo, les estoy dando chance de que se arrepientan, les estoy dando chance.
de que cambien de ruta, les estoy dando chance a que cambien de mentalidad, les estoy dando oportunidad de que vean las cosas ahora como Dios se las está poniendo, no como tu propia imaginación o entendimiento, sino como dice la Escritura. El Señor viene pronto, ¿verdad? Y Él te está dando oportunidad para que te arrepientas si no te has arrepentido. Él te está dando oportunidad para que busques más de Dios. Si estás frío, si estás tibio, Jesús dice que no quiere tibios, ¿verdad? Porque los va a vomitar de su boca. Jesús le dice a una de las iglesias en Apocalipsis: por cuanto ni eres frío ni eres caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. O sea que es radical el Señor, todo o nada. ¿Le quieres dar todo tu corazón a Cristo? ¿Sí? Ahí donde estás, levanta tus manos al cielo y dile al Señor: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Quiero esperarte a ti, quiero estar velando, quiero recibir de ti más de tu Espíritu Santo. Llena mi lámpara hoy. Llena mi lámpara de gozo, de salvación. Llena mi lámpara de la unción de tu Espíritu y de tu presencia. Llénala con un aceite interminable que no se agote, para que cuando tú vengas yo esté preparado. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si no eres salvo, no puedes decir que la palabra te ilumina porque no la entiendes. Pero si ya tienes el aceite de la salvación que te da también su Espíritu, puedes iluminar, puedes ser luz en medio de las tinieblas. Y si no, estás siendo tinieblas en medio de la oscuridad. Te estás mezclando con lo oscuro, con lo negro, con lo pecaminoso, con lo que no es de Dios. Señor, bendecimos a estos jóvenes hoy. Los bendecimos, Señor, y te pido que tú los toques hoy con tu Espíritu Santo, con tu unción poderosa, y entiendan hoy tu palabra y puedan arrepentirse de sus pecados genuinamente y puedan conocerte a ti, Señor, y recibir ese don de la salvación, que no es por obra, sino por tu gracia. Y solamente dile: Señor, perdóname, quiero ser tu hijo. Creo que tú eres el Hijo de Dios, que resucitó y que eres el único que me puede salvar. Si tú crees eso, tú ya estás inscrito en el libro de la vida. Ahora empieza a vivir ese nuevo nacimiento. Empieza a demostrar con tus frutos que eres un nacido de nuevo. Porque por sus frutos, dijo el Señor, los conoceréis. Bendice a estas jóvenes, Señor. Bendícelas, Padre, en tu nombre, Jesús. Cada joven que está hoy aquí, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Tócalos, Padre. Llénalos de tu poder, de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser jóvenes y cristianos fervorosos que están esperando tu venida y que la gente vea que te estamos esperando, que la gente sienta que tú tienes esa pasión porque te ve, porque ven tus frutos, que tú vives para Él y que no hay otra cosa más importante que el Señor. No hay otra cosa más importante que las cosas de arriba, no las de la tierra, Señor. Y sabemos que tú por añadidura añades todo aquello que necesitamos cuando nosotros te buscamos. Yo bendigo a estos jóvenes hoy, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, prepáralos para la batalla, prepáralos para tu venida, Señor. Estas jovencitas y estos jóvenes varones, Padre eterno, porque necesitamos tu Espíritu Santo, necesitamos tu poder salvador, regenerador, que lo haces a través de tu Espíritu. Pero una vez que fuimos a la cruz, Señor, permite que estos jóvenes que están aquí hoy estén conscientes que han ido a la cruz y que tienen que vivir vidas santas, vidas que reflejen el carácter de Jesucristo. Sí, Señor. No permitas que ellos se olviden de ti y que este mundo
los seduzca. No permitas eso, Señor, porque este mundo seduce a los insensatos. Pero aquí yo quiero creer que cabe aquí la prudencia que tú has dado a cada uno de tus hijos salvos, que te aman con todo su corazón. Gracias, Jesús. Ayúdanos, Señor, también para dar testimonio a otros y anunciar que tú eres el Salvador y que estás por venir, para que este lugar se llene de jóvenes, Señor, adolescentes, jóvenes de todas las edades, que proclamen tu nombre, Señor, y que vienes pronto. Gracias, Jesús. Oh, santo eres, Padre. Llénanos más de tu presencia cada día y de tu Espíritu Santo. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno